Me llamo Raimundo Lázaro, tengo 70 años y vivo en un pequeño pueblo de Salamanca, en una casa que construí con mis propias manos hace más de 40 años. Aquella noche de febrero de 2023, el frío era tan intenso que el cristal de las ventanas se empañaba con mi propia respiración. No imaginaba que el verdadero hielo estaba dentro de casa, en el corazón de mi propio hijo. «Te vas a quemar con esta casa, viejo», fueron las últimas palabras que escuché antes de ver la llama encenderse. Mi hijo Héctor tenía los ojos llenos de un odio que no reconocí. Sostenía una cerilla entre los dedos y supe en ese instante que no era una amenaza. El olor a gasolina impregnaba el aire. Sentí el corazón golpearme el pecho con fuerza mientras el fuego empezaba a devorar las cortinas del salón. Oí el chasquido de la puerta cerrándose con llave. Luego el rugido de su coche alejándose. No lloré, no grité. Solo respiré hondo y toqué el pequeño bulto escondido bajo mi camisa. Una caja metálica que guardaba desde hacía años, mi secreto y mi salvación. El humo subía por las escaleras como un monstruo invisible buscando aire. Sabía que tenía poco tiempo, pero también sabía que no podía morir aún, no sin dejar todo en su lugar. Cuando conocí el fuego por primera vez, era un niño. Mi padre quemaba los rastrojos del campo y me dijo: «No temas al fuego, Raimundo. El fuego solo destruye lo que no sirve». Esa noche entendí su lección. Me moví despacio, cubriendo mi rostro con un paño húmedo. Las llamas lamían los muebles del comedor y el techo crujía como si la casa llorara. Conocía cada rincón. La había levantado junto a mi esposa Elena, ladrillo a ladrillo, con más amor que dinero. Verla arder dolía más que el calor. Pero lo que realmente quemaba era la traición. Fui hasta el dormitorio del fondo. Bajo las tablas del suelo guardaba la caja metálica. Años atrás, Elena me había dicho: «Si algún día las cosas se tuercen, Raimundo, guarda esto. Nadie debe verlo hasta que sea necesario». Aquella noche supe que el momento había llegado. Me arrodillé, retiré las tablas y saqué la caja. Estaba caliente, pero intacta. Dentro había documentos, cartas y algo más. Algo que Héctor nunca debía encontrar. El humo me quemaba los pulmones, pero logré envolver la caja con un trapo y la sujeté contra mi pecho. Abrí la ventana y salté. Caí sobre la tierra húmeda del jardín. El aire frío entró en mis pulmones como una segunda vida, y mientras el fuego consumía lo que fue mi hogar, entendí que, por fin, el fuego solo había destruido lo que no servía. Abrí la ventana del dormitorio y salté. Caí sobre la tierra húmeda del jardín. Rodé, cubriéndome el rostro con las manos ennegrecidas. El aire frío entró en mis pulmones como una segunda oportunidad. Los vecinos llegaron minutos después, gritando, lanzando cubos de agua, llamando a los bomberos. Me encontraron descalzo, cubierto de ceniza, con la ropa hecha jirones y los ojos abiertos, pero sin lágrimas. «Dios mío, Raimundo, ¿qué ha pasado?», gritó don Anselmo, el vecino. «Un accidente. El gas», mentí con voz quebrada. Nadie sospechó, nadie imaginó que había sido mi propio hijo. Y yo no dije una palabra, porque si algo me había enseñado la vida, era que el silencio a veces grita más fuerte que la verdad. Los bomberos tardaron casi una hora en apagar las llamas. Cuando el humo se disipó, mi casa era una ruina negra, un esqueleto de lo que una vez fue mi hogar. Entre los restos vi llegar a Héctor, corriendo, fingiendo desesperación. «Padre, padre, por Dios, ¿dónde está?», gritaba. Sus palabras eran puro teatro. Yo lo observé desde lejos, envuelto en una manta, mientras los paramédicos me atendían. Él no me vio, y cuando entró en la casa destruida, su rostro cambió. Allí, frente a la habitación del fondo, comprendió algo. El fuego no había alcanzado ese lugar,
y el espacio donde había estado la caja metálica estaba vacío. Las horas siguientes fueron un borrón. Hospital, vendajes, preguntas, silencios. Nadie entendía cómo había sobrevivido. Yo sí. No era suerte, era destino. Al día siguiente, Héctor vino a verme. Tenía las manos vendadas, una herida fingida seguramente, y una expresión que quería parecer culpa. «Padre, no sé cómo pasó esto. El fuego, el gas», susurró. Lo miré. Sus ojos no podían sostener los míos. «No te preocupes, hijo», le dije con calma. «Las casas se reconstruyen». Pero dentro de mí, una voz murmuró algo distinto. «Las casas se reconstruyen, sí, pero las almas se pagan con fuego». Esa noche, en la cama del hospital, mientras el viento golpeaba la ventana, toqué el bulto bajo la sábana. La caja seguía conmigo. Nadie lo sabía. Y mientras la acariciaba, sonreí, porque entendí que el fuego que él había encendido no me había destruido. Solo había encendido el mío. Aunque ya nada es como antes del incendio. En el hospital todos creían que había perdido la memoria. La enfermera, el médico, incluso la policía, me repetían las mismas preguntas una y otra vez. ¿Recuerda cómo empezó el fuego? ¿Vio a alguien cerca de la casa? ¿Había dejado algo encendido? Yo respondía siempre lo mismo. No me acuerdo, solo sentí calor. Dejaba que pensaran que era un anciano confundido, frágil, desorientado. Me convenía, porque cuando uno aparenta debilidad, se vuelve invisible, y eso era exactamente lo que necesitaba para actuar. Al tercer día me dieron el alta. Mientras la enfermera me ayudaba a vestirme, sentí el peso de la caja metálica bajo la bata. Nadie la había notado. La había escondido desde el primer día bajo la cama, dentro del bolso que me devolvieron. Esa caja era mi secreto y mi escudo. El verdadero fuego dormía allí dentro. Cuando salí del hospital, el aire frío de febrero me golpeó el rostro. Respiré hondo. Había sobrevivido, y para algunos, sobre todo para Héctor, eso era un error. Esa tarde él vino a buscarme. «Puedes quedarte en casa hasta que arreglemos la tuya», me dijo con una sonrisa forzada. Me llevó a su casa, donde vivía con su esposa Clara. No era mi hogar, pero fingí gratitud. «Gracias, hijo. No quiero ser una carga», respondí. Clara sonreía con dulzura, pero sus ojos no mentían. Me dio una habitación al fondo, lejos de la cocina y del pasillo. «Así podrá descansar y no le molestaremos», dijo. Sabía lo que pensaban. Mejor tenerme lejos, por si recordaba algo. Esa noche, mientras fingía dormir, los escuché hablar en la sala. «No debió sobrevivir», dijo Clara. «Lo sé. Todo estaba planeado. Si abre la boca, lo perdemos todo». «¿Y si tiene pruebas?», preguntó ella. Silencio. Luego su voz, baja y helada. «Entonces terminaremos lo que empezamos». Cerré los ojos, no por miedo, sino por decisión. Mi hijo quería matarme. A la mañana siguiente, los saludé con una sonrisa. «Dormí muy bien. Casi no tengo recuerdos del incendio», dije. Héctor asintió. «Quizás sea mejor así, padre. Olvidar hace bien». «Sí, hijo, aunque el corazón nunca olvida lo que el fuego quiso borrar», susurré. Clara dejó caer la cuchara. Héctor se tensó. Yo seguí sonriendo. Los días pasaban lentos. Fingía fragilidad, pero observaba cada gesto. Una tarde, mientras salían de compras, revisé su despacho. Entre los papeles encontré un contrato de seguro. El incendio había sido planeado. Y lo peor, el beneficiario era Héctor. Guardé una copia en mi bolso y volví a sentarme en el patio antes de que regresaran. Cuando entraron, Clara me ofreció té. «Debe cuidarse, don Raimundo. Está muy callado últimamente», comentó, intentando sonar amable. «Sí», respondí con una sonrisa serena.
Estoy ahorrando las palabras para cuando realmente hagan falta. Ella se quedó en silencio, incómoda. Yo seguí bebiendo el té, mirando el fuego de la cocina. El fuego, siempre el fuego. Esa noche, cuando me quedé solo en mi habitación, abrí la caja metálica. Dentro había documentos antiguos, algunos a nombre de Elena, mi difunta esposa, y otros con sellos notariales. Entre ellos, un sobre con una escritura que reconocí al instante. La casa seguía a mi nombre, no al de Héctor, como él creía. Me cubrí la boca con las manos para no reír. El fuego había destruido las paredes, pero no el alma de mi hogar. Ese papel intacto entre las cenizas era el verdadero comienzo de mi justicia. Guardé todo de nuevo, me recosté en la cama y cerré los ojos. El sonido del reloj marcaba el ritmo de mis pensamientos. Cada tic era una promesa, cada tac una advertencia. El fuego no me había matado, solo me había despertado. Dicen que el fuego no nace grande, empieza con una chispa. Y cuando pienso en mi hijo Héctor, siempre me pregunto en qué momento exacto esa chispa se encendió en su alma. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que me abrazaba con ternura, en que me llamaba papá con esa voz dulce que derretía mis miedos. Pero el amor, cuando no se alimenta con valores, termina pudriéndose con el tiempo. Y el mío, sin darme cuenta, crió a su propio verdugo. Recuerdo cuando nació. Era un niño hermoso, de ojos grandes y curiosos, el reflejo vivo de su madre. Los primeros años fueron felices, sencillos, llenos de risas y olor a pan recién hecho. Vivíamos modestamente, pero juntos. Yo trabajaba en un pequeño taller de carpintería y Elena cosía para los vecinos. Éramos pobres, sí, pero la pobreza no dolía mientras el amor bastaba. Héctor creció rodeado de afecto. Siempre fue un niño inteligente, pero también terco, con una sombra de orgullo que asomaba incluso en sus juegos. Si perdía, se enfadaba. Si lo corregía, me miraba con resentimiento. Decía que quería ser alguien grande, alguien que no dependiera de nadie. Yo creí que era ambición sana, pero no era eso, era ego. Y el ego, cuando se riega con halagos, crece como la maleza más peligrosa. Cuando cumplió 20 años, Elena enfermó. El taller empezó a decaer y yo me vi obligado a trabajar el doble. Héctor se volvió frío, distante. Ya no nos miraba a los ojos. Pasaba más tiempo en la ciudad, rodeado de gente nueva, y regresaba solo para pedirme dinero. Aquella distancia fue el inicio del incendio que años después ardería dentro de su alma. Lloré durante meses y Héctor no derramó una sola lágrima. Apareció en el funeral con traje nuevo, gafas oscuras y una frialdad que helaba. Mientras los vecinos me consolaban, él hablaba con el notario para preguntar cómo quedarían las propiedades. Apenas habían pasado 2 días desde la muerte de Elena y ya lo vi actuar con la impaciencia de quien cree que el mundo le pertenece. Cuando le expliqué que la casa estaba inscrita a nombre de ambos, se enfureció con violencia contenida. «Eso no es justo. Yo soy tu hijo, no los papeles», me replicó. «No, Héctor», respondí. «Los papeles son lo que protege, lo que tu madre y yo construimos». No me habló durante semanas. Al volver, traía noticias. Había conocido a una mujer, Clara. Clara llegó como una tormenta, joven, ambiciosa, con una sonrisa que nunca tocaba los ojos. Desde el primer momento, supe que no traía buenos consejos. Sus palabras eran dulces, pero sus gestos calculados. Tomaba decisiones por Héctor y lo alejaba de mí poco a poco. Él, ciego de orgullo y fascinación, se dejaba moldear como un hombre nuevo. Intenté advertirle, esa mujer solo te quiere por lo que tienes. Él se rió, herido y orgulloso. ¿Qué tengo, padre, si apenas salgo adelante?, me dijo. Justo por eso, pensé. Ella quiere construir sobre tus hombros. No me escuchó.
Poco después se casaron. Me esforcé por mantener la paz, procurando no romper lo que quedaba de familia, pero pronto comprobé que Clara era el fuego vestido de caricia. Al principio me trató con respeto, pero cuando Elena murió, su máscara cayó. Un día me sirvió café y preguntó con fingida candidez: ¿No ha pensado en vender la casa? ¿Venderla?, pregunté, sorprendido. Sí, es grande, difícil de mantener. Con ese dinero podrían comprarse algo más moderno. Guardé silencio, pero dentro de mí crecían sospechas. Semanas después escuché una conversación en la que creían que yo dormía. Si vendemos la casa, podremos invertir, decía Clara. Pero está a nombre de su padre, replicó Héctor, molesto. Entonces haz que firme algo. Él la quiere, lo hará sin pensar. Apreté los puños bajo la manta. Mi corazón dolió al oír lo fácil que la convencía. Héctor insistió durante meses en vender. Yo me negaba. Tu madre me pidió que no tocara esta casa. Él gruñía y se marchaba, pero no desistió. Pasaron semanas de silencio hasta que, en mi cumpleaños, me trajo flores y un abrazo que olía a promesa rota. Pensé que había recuperado a mi hijo. Al encender aquella cerilla, comprendí que solo aguardaba el instante para que todo ardiera. No fue un accidente. Fue el acto definitivo de una ambición cocinada a fuego lento, sin retorno, silencioso. Y así, mientras me recostaba en la cama aquella noche, con la caja metálica a mi lado, me juré algo. No huiría más, no lloraría más. Sería yo quien decidiera cuándo se apaga la última llama. Pasó casi un mes antes de que me permitieran volver a mi casa, o lo que quedaba de ella. Los bomberos ya habían terminado sus informes, los vecinos habían dejado de murmurar, y el mundo parecía haber olvidado aquel incendio. Pero yo no podía. Cuando crucé el portón oxidado, el olor a ceniza todavía flotaba en el aire. El viento levantaba polvo negro y trozos de madera. Donde antes hubo un hogar lleno de vida, ahora quedaban solo ruinas y silencio. Cada paso que daba sonaba como una despedida. Y sin embargo, mientras caminaba entre los restos, sentía una calma fría, firme, poderosa. El fuego no me había quitado mi casa, solo le había quitado su máscara. Lo que quedaba allí era la verdad desnuda de lo que habíamos sido. Entré por el marco carbonizado de la puerta principal. El suelo crujía bajo mis botas. Las paredes ennegrecidas parecían susurrar recuerdos. La voz de Elena, las risas en la cocina, las discusiones, los abrazos, todo seguía allí atrapado entre el humo y la memoria. Avancé hasta la habitación que había compartido con mi esposa. El fuego había sido generoso con ese cuarto. No lo devoró del todo. Algunos muebles resistían torcidos, pero reconocibles. En el suelo, las tablas del rincón donde había estado la caja metálica estaban removidas. Alguien la había buscado. Alguien que no la encontró. Me arrodillé lentamente, pasé la mano por la madera calcinada. Debajo, algo duro golpeó mis dedos. Raspé con cuidado, apartando polvo y cenizas, hasta que apareció una segunda tapa metálica, más vieja, incrustada en el suelo. Una trampilla. El corazón me dio un vuelco. Nunca la había visto, ni siquiera cuando guardé la caja original. Elena jamás me habló de eso. Corrí al cobertizo a buscar una palanca. Las manos me temblaban, pero el alma me guiaba. Metí la punta entre las ranuras y con un chirrido agudo, la trampilla cedió. El aire que escapó de abajo olía a humedad y a tiempo detenido. Encendí una linterna pequeña y bajé los 3 escalones de piedra. Era un espacio estrecho, oscuro, lleno de polvo y telarañas. En una esquina, cubierto con una lona, había un cofre de madera. Lo toqué. Frío, sólido, antiguo. Lo levanté con esfuerzo y lo abrí.
Dentro había documentos viejos, una fotografía de Elena junto a un hombre joven desconocido y una carta. Mi nombre estaba escrito con su letra. Para Raimundo, si alguna vez el fuego regresa. Mis manos temblaron al abrirla. Mi amor, si lees esto es porque algo ha salido mal. Antes de ti tuve otra vida. Hay un joven, un hijo que no conoces. No lleva mi apellido, pero lleva mi sangre. Si el fuego vuelve, busca en él la verdad. Lo que hoy parece pérdida, mañana puede ser salvación. Sentí el aire escaparse de mis pulmones. Un hijo. Elena había tenido otro hijo. Y si sus palabras eran ciertas, ese joven podía ser el verdadero heredero de todo lo que Héctor creía suyo. Me senté en el suelo con la carta apretada contra el pecho. De pronto, todo cobró un sentido distinto. El destino, el fuego, el silencio. Nada había sido casualidad. Recordé la noche en que Elena me pidió que guardara la caja metálica. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de remordimiento. Hay cosas que no todos entenderían, Raimundo, pero prométeme que, si algo ocurre, protegerás lo que es justo. Yo había prometido sin preguntar. Y ahora, casi 20 años después, comprendía por fin lo que me pedía. Subí del sótano con el cofre entre los brazos. El sol se ponía sobre Salamanca, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Las sombras se alargaban dentro de la casa, y por un instante sentí que Elena me observaba desde algún rincón, aprobando en silencio. Dejé el cofre sobre la mesa ennegrecida del comedor y lo abrí otra vez. Además de la carta y la foto, había un sobre con sellos notariales. Lo abrí con cuidado. Eran documentos legales, títulos de propiedad, cuentas bancarias antiguas, testamentos sin registrar. En uno de ellos, una frase resaltaba: en ausencia de herederos legítimos reconocidos, la propiedad pasará al hijo nacido de Elena Robles y registrado bajo el nombre de Tomás Ledesma. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Ese nombre no me decía nada, pero intuía que pronto lo sabría todo. Cuando el sol desapareció, encendí una vela. La llama danzaba sobre la carta de Elena. Pensé en Héctor, en cómo su ambición lo había cegado, sin saber que toda su vida estaba construida sobre una mentira. Una mentira que ahora yo podía usar. El fuego no solo destruye, pensé, también revela. Lo que había encontrado entre las cenizas no era ruina, era poder. Antes de irme, guardé el cofre en el maletero del coche. Mientras conducía hacia la casa de Héctor, el cielo se oscurecía. Una tormenta se formaba en el horizonte. Los relámpagos iluminaban el camino y en cada destello veía su rostro reflejado en el cristal. Frío, arrogante, incrédulo. Sonreí con tristeza. Creía que yo era un anciano débil, pero pronto descubriría que el fuego que intentó usar contra mí ahora ardía a mi favor. Esa noche, al llegar a su casa, fingí cansancio. Durante la cena, Clara intentaba disimular su inquietud. Mañana podríamos ir al terreno, padre. Tal vez podamos reconstruir algo, dijo Héctor. Sí, hijo, respondí con calma. Me encantaría que vieras lo que el fuego no logró destruir. Mientras lo miraba a los ojos, supe que, por primera vez, la cerilla estaba en mis manos. Héctor, aún tiene valor, insistió aquella mañana, mientras removía el azúcar en su café. Podríamos usar el dinero para arreglarte un lugar nuevo, algo más cómodo. ¿Más cómodo para mí o para ti?, pregunté sin perder la sonrisa. Se detuvo. El silencio lo incomodó. Solo intento ayudarte, dijo con un tono forzado. Lo sé, hijo, respondí, pero hay cosas que no se venden, aunque las cubra la ceniza. Sus ojos se nublaron. Vi en ellos el mismo fuego que una vez quiso matarme. Después del desayuno salí al jardín, llevando en el abrigo la carta de Elena y la foto del desconocido Tomás Ledesma. El aire olía a hojas mojadas
y a tierra viva, como si el invierno de Salamanca quisiera ofrecerme una tregua. Me senté bajo el viejo limonero, aquel que había sobrevivido al incendio, y abrí el sobre otra vez. Leí y releí las palabras de mi difunta esposa, como si cada letra me enseñara a respirar. Si alguna vez el fuego regresa, busca en él la verdad. Ahora lo entendía. Ese fuego no era solo el de las llamas, sino el de la traición de mi propio hijo, su ambición, su ingratitud. El hijo que intentó quemarme no era el verdadero heredero del amor que Elena y yo construimos, sino del infierno que él mismo había encendido. Esa tarde, mientras Clara estaba en el mercado, me quedé solo con él. Se acercó con cautela, como si temiera que algo hubiera cambiado. «Padre», dijo con una voz demasiado suave para ser sincera, «¿de verdad no recuerda nada del incendio?» «A veces tengo sueños», respondí mirando por la ventana. «Oigo gritos, veo fuego, y una voz que me llama viejo». Palideció. «Quizás solo fue una pesadilla», murmuró, fingiendo calma. «Sí, quizá», le respondí despacio, «pero los sueños, Héctor, a veces son verdades que el alma recuerda antes que la mente». Cenamos en silencio. Clara hablaba de trivialidades, intentando disimular la tensión que llenaba el aire. Yo los observaba con serenidad. Mi silencio pesaba más que cualquier acusación. Cuando terminé, me levanté. «Héctor, mañana quiero ir a la casa». «¿A la casa?», repitió sorprendido. «Sí, quiero despedirme de ella antes de decidir qué hacer». Asintió, aunque sus ojos revelaban inquietud. No sabía que la paz que buscaba no era para mí, sino para Elena. Aquella noche no dormí. Saqué la carta y escribí detrás de ella: «El fuego que me diste no me mató, hijo, solo me mostró quién eras». Al amanecer, el cielo amaneció gris y el viento traía olor a tierra mojada. Héctor me esperaba en el coche. Durante el trayecto, ninguno de los dos habló. Al llegar, la casa seguía en ruinas, ennegrecida, silenciosa. «No entiendo para qué volver aquí», murmuró. «Para que aprendas, hijo», dije suavemente, «que el fuego no destruye todo. A veces deja cosas que valen más que el oro». Lo llevé hasta la habitación principal, el mismo lugar donde, semanas atrás, había encontrado el cofre escondido. Héctor se detuvo, confundido. «¿Qué buscas?», preguntó con voz tensa. Lo miré a los ojos y respondí con calma: «La verdad». Abrí la puerta del armario carbonizado y desde un rincón saqué la caja metálica envuelta en un paño. Él dio un paso atrás. «¿Qué es eso?». «Lo que tu madre quiso que yo guardara», respondí. «Lo que el fuego no se atrevió a tocar». Abrí la caja y saqué una fotografía. Elena sonriendo junto a un joven desconocido. «¿Lo reconoces?», pregunté. «No». «¿Quién es?». «Tu hermano». Su rostro cambió, pálido, desencajado. Tomó la foto con manos temblorosas. «Esto es mentira». «No», lo interrumpí con firmeza. «Es la verdad que tu madre me pidió proteger, y ahora que tú intentaste borrar mi vida, me toca devolverte lo que me diste, el fuego». Retrocedió, confundido, furioso. «Me estás mintiendo, viejo loco». «No, Héctor, ya no miento». Me acerqué despacio. «¿Sabes qué pasa con el fuego, hijo? Quema, pero también ilumina lo que estaba escondido». Tiró la foto al suelo y salió furioso. Yo lo observé desde la ventana, mientras el hombre que una vez fue mi hijo se alejaba entre los escombros, tragado por su propio orgullo. No gritó ni pidió explicaciones, porque en el fondo sabía que todo era verdad. El viento agitaba las cenizas a mi alrededor. Recogí la foto y la guardé en el bolsillo. El fuego había vuelto a la empezar, pero esta vez yo era quien lo controlaba. Esa noche no pude dormir. El viento golpeaba las ventanas con un lamento lejano.
recordándome todo lo que el fuego no había podido destruir. Sobre la mesa, la caja metálica reposaba abierta, y dentro de ella, los documentos que Elena me había pedido proteger parecían observarme, exigiendo ser leídos. Por primera vez en años, sentí miedo de la verdad, pero también supe que no podía seguir viviendo sin enfrentarla. Tomé la carta más antigua, doblada con precisión. En la esquina inferior, la tinta casi se había borrado, pero el nombre seguía visible: Elena Robles. Su letra redondeada era como escuchar su voz otra vez, hablándome desde otro tiempo. Encendí una vela, acerqué la carta a la luz y comencé a leer. Mi querido Raimundo, si lees esto, es porque la oscuridad ha vuelto a nuestra casa. Te mentí, y no hay manera fácil de decirlo. Antes de conocerte amé a alguien. Se llamaba Teresa Ledesma. Fue un amor joven, imprudente, del que nació un hijo, Tomás. Nunca volví a verlo hasta años después, cuando vino a buscarme al taller. No me llamó madre, pero sabía quién era. Le prometí que, si algún día el fuego regresaba, él sería quien tendría derecho a proteger lo que construimos. Porque, Raimundo, el fuego no siempre viene de fuera. Me quedé en silencio. Las lágrimas cayeron sin darme cuenta. Esa última frase resonó en mi cabeza como un trueno. El fuego no siempre viene de afuera. Elena lo había sabido. Había visto en Héctor algo que yo me negué a reconocer: el brillo oscuro del egoísmo, el germen de la destrucción. Dejé la carta sobre la mesa y abrí el resto del contenido de la caja. Había una fotografía antigua: Elena, Teresa Ledesma y un niño de unos 6 años. El pequeño tenía los mismos ojos que mi esposa, pero en su mirada había serenidad, honestidad, algo que mi hijo había perdido hacía mucho. Bajo la foto encontré otro sobre, cerrado y con el sello de un banco. Dentro había comprobantes de cuentas desconocidas, todas a nombre de Elena Robles y Tomás Ledesma. Sentí un escalofrío. Mi esposa lo había previsto todo: el destino, la herencia, incluso la justicia. Solo faltaba una cosa: que yo encendiera la chispa final. Guardé los documentos en el bolsillo interior del abrigo y me senté frente al espejo. Observé mis arrugas, las cicatrices del incendio, el cansancio en mis ojos, pero también una fuerza nueva. No era la de un hombre frágil ni la de un anciano resignado, sino la de alguien que ha comprendido su propósito. Por primera vez en mucho tiempo me hablé en voz alta. No más lágrimas, Raimundo. Ahora solo verdad. A la mañana siguiente me levanté temprano. Héctor aún dormía. Clara, con su perfume barato, preparaba el desayuno. Pasé a su lado sin saludar. Tomé una taza de café y me senté frente a ella. ¿Dormiste bien, Clara?, pregunté con calma. Sí, don Raimundo, respondió con una sonrisa falsa. ¿Y usted? Perfectamente. Los muertos descansan bien, ¿sabes? Su rostro cambió de inmediato. Dejó la cuchara en la mesa. ¿Qué quiere decir con eso? Nada, hija, contesté. Solo pensaba en cómo hay cosas que se entierran, pero siempre terminan saliendo a la luz. Su mano tembló. Sabía que algo había cambiado, y yo lo disfruté. El miedo de los culpables es más dulce cuando se sirve despacio. Esa tarde salí de Salamanca por primera vez desde el incendio. Tomé el autobús hacia la ciudad vecina con los documentos en el bolso y una dirección escrita a mano: Taller Ledesma y Ortiz, fundado en 1984. El cartel estaba viejo, pero aún legible. Entré despacio. El olor a metal y grasa me trajo recuerdos. Un hombre de unos 40 años salió de detrás de un coche. Tenía los ojos de Elena. ¿Puedo ayudarle?, preguntó. Busco a Tomás Ledesma, dije. Soy yo. Por un instante, el tiempo se detuvo. Era como mirar a Elena sin su culpa. Saqué la carta y se la tendí. Esto es de tu madre.
Tomás la tomó con cuidado. Mientras leía, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Entonces, ella nunca me olvidó. No, le respondí, y ahora te necesita, aunque ya no esté aquí. Le conté todo. El incendio, Héctor, la traición. Me escuchó sin interrumpir, con el ceño fruncido y las manos apretadas. Lo que me cuenta es grave, don Raimundo, pero puedo ayudarle. No quiero ayuda, hijo, dije. Quiero justicia. ¿Qué quiere que haga? Tu madre dejó documentos a tu nombre. Te pertenecen. Quiero que vengas al pueblo y reclames lo que es tuyo. Tomás asintió, con la mirada firme. Si eso es lo que ella quiso, lo haré. Nos despedimos con un abrazo. Por primera vez desde la muerte de Elena, sentí que alguien me tocaba sin mentiras. Había esperanza, y también fuego nuevo. Esa noche regresé a casa en silencio. Héctor y Clara estaban cenando. Cuando entré, Héctor me miró con desconfianza. ¿Dónde has estado?, preguntó. Dando un paseo, respondí con calma. Necesitaba aire limpio. Clara, desde la cocina, intervino con una sonrisa burlona. ¿Y encontraste lo que buscabas? La observé fijamente durante unos segundos antes de responder. Sí, encontré al hijo de Elena. El silencio cayó como una losa. Héctor se quedó inmóvil, los ojos muy abiertos. ¿Qué dijiste?, balbuceó. Nada, hijo, respondí sonriendo. Solo que el fuego, cuando vuelve, siempre sabe a dónde soplar. Subí las escaleras sin mirar atrás. Aquella noche dormí profundamente. Por primera vez no soñé con llamas, sino con lluvia cayendo sobre una casa nueva, limpia, sin cenizas. El fuego ya tenía rumbo. 2 días después, Salamanca despertó entre murmullos. Un hombre nuevo había llegado al barrio, alto, de mirada firme, con los mismos ojos que un día fueron de Elena. Se presentó como Tomás Ledesma, el nuevo propietario del taller que llevaba años cerrado. Los vecinos, curiosos, pronto unieron los nombres. Ledesma, Robles. El rumor corrió como una chispa. Aquella mañana, mientras tomaba café, Héctor irrumpió alterado. ¿Quién es ese tipo que anda preguntando por nosotros?, gritó, tirando el periódico sobre la mesa. ¿Qué tipo?, pregunté, fingiendo sorpresa. Uno que dice ser pariente. Dice que su madre era Elena Robles. Suspiré con calma. Ah, entonces ya llegó. Su ceño se frunció. ¿Ya llegó quién? Lo miré despacio, saboreando las palabras. El fuego, hijo. El que tú encendiste y que ahora viene por ti. Héctor me observó con incredulidad. ¿Qué estás diciendo, viejo loco? Digo que los secretos no se entierran bajo cenizas. Tarde o temprano, el viento los sopla. Su rostro cambió. Ya no era ira, era miedo. ¿Qué hiciste?, gritó. Solo devolví el fuego a su dueño, respondí. Dio un paso hacia mí, pero no me moví. Había pasado toda una vida temiendo su voz, su carácter, su fuerza. Ya no. Eres masculló. No, hijo, soy un padre, pero tú me enseñaste a dejar de ser víctima. Aquella tarde Tomás llegó a la casa. Clara lo recibió con frialdad. ¿Qué desea? Ver al señor Raimundo Lázaro, por favor. Cuando bajé las escaleras y lo vi en la puerta, algo se ablandó dentro de mí. Su presencia traía paz, como si el alma de Elena regresara en él. Gracias por venir, le dije. Supongo que ya leíste la carta. Sí, asintió. Y también los documentos. Sacó un sobre de su chaqueta. He hablado con el abogado. Todo puede resolverse legalmente, pero debo advertirle, esto va a desatar una tormenta. El fuego no me asusta, hijo, respondí. Ya sobreviví al peor de todos. Entonces oí pasos en las escaleras. Héctor apareció, pálido, con el rostro desencajado. ¿Qué significa esto?, gruñó. Tomás lo miró con calma. Soy Tomás Ledesma, hijo de Elena Robles. El silencio fue absoluto.
Clara desde el pasillo soltó un suspiro ahogado. Héctor palideció. «Esto no puede ser. Es lo que siempre fue», dije yo. «Solo que tú nunca quisiste mirar». Héctor comenzó a temblar. «Eres un mentiroso. Siempre me manipulaste». «No, hijo», respondí sin alzar la voz. «Solo te amé demasiado, y por eso me lo quitaste todo». Me acerqué a Héctor con calma. «No te quité nada, hijo», dije. «El fuego que encendiste solo iluminó la verdad». Puse mi mano sobre su rostro. Era el mismo que había besado cuando era un niño, el que se refugiaba en mis brazos cuando el mundo le dolía. Pero aquel niño ya no existía. Solo quedaban las cenizas del hombre que el odio había forjado. «Héctor», susurré, «todavía puedes detenerte». «¿Detenerme de qué?», gruñó. «De destruirte». Él sonrió con amargura. «Si voy a arder, todos van a arder conmigo». Esa noche el fuego volvió, no con llamas, sino con palabras. Héctor salió gritando por el barrio, diciendo que queríamos arruinarlo, que Tomás era un impostor, que yo había perdido la cabeza. Pero los rumores ya corrían más rápido que él. En Salamanca, cuando la verdad empieza a arder, el pueblo entero huele el humo. Clara, nerviosa, vino a mi habitación. «Don Raimundo, ¿de verdad ese hombre es hijo de su esposa?» «Sí», respondí con serenidad. «Entonces Héctor no tiene nada», susurró. «Solo el fuego que él mismo encendió». Se cubrió el rostro con las manos, temblando. «Nos van a quitar todo». La miré en silencio, con una calma que ni yo comprendía. «No, a ti nadie te quitará nada», le dije. «Ya lo perdiste todo el día que ayudaste a quemarme vivo». Sus lágrimas cayeron sobre el suelo como gotas sobre ceniza. A la mañana siguiente, Tomás y yo fuimos al despacho del abogado. Llevábamos todos los documentos, escrituras, cartas, pruebas de parentesco. Cuando terminamos de firmar, el abogado me miró con respeto. «¿Estás seguro de que quiere hacer esto?» «Sí», respondí. «Lo que se roba con fuego se devuelve con verdad». Al salir, el aire olía distinto, más limpio, como si el viento se llevara años de culpa. Esa tarde, mientras el sol descendía sobre las piedras doradas de Salamanca, Héctor apareció en el portón. Venía descompuesto, con el rostro enrojecido. «No puedes hacerme esto», gritó. «Soy tu hijo». «No, Héctor», dije con voz firme. «Fuiste mi hijo hasta que decidiste quemar lo único que te daba ese derecho». Dio un paso hacia mí, pero Tomás se interpuso. «No se acerque», dijo con calma. Héctor lo miró con odio. «Tú me quitaste todo». «No», respondió Tomás. «Tú mismo te lo quitaste». El aire se volvió pesado. El sol teñía de rojo las paredes, y por un instante sentí que el fuego regresaba, pero esta vez yo no tenía miedo. Héctor se alejó sin mirar atrás. Esa noche me senté en el porche, con una manta sobre las piernas, escuchando el viento. Pensé en Elena, en Tomás, en todo lo que el fuego reveló. Por fin entendí que el fuego no destruye, purifica. Al amanecer, Salamanca parecía nueva. El cielo estaba claro, y por primera vez en mucho tiempo respiré sin peso. El fuego ya no era mi enemigo, era mi testigo. Esa mañana amaneció con un aire frío sobre Salamanca, el tipo de aire que anuncia que algo está a punto de resolverse. Sabía que Tomás llegaría temprano. Habíamos acordado que ese día empezaríamos lo que él llamó la parte silenciosa del fuego. A las 8 en punto, escuché el motor de su camioneta detenerse frente al portón. Salí al patio y al verlo, una mezcla de nostalgia y fortaleza me recorrió el pecho. Llevaba un sobre grande bajo el brazo y una mirada firme, llena de respeto. «¿Durmió bien, don Raimundo?», preguntó. «Lo suficiente para soñar», respondí con una sonrisa, «y para no olvidar». Entramos a la cocina.
Sobre la mesa, Tomás extendió varios documentos, escrituras, actas notariales, copias certificadas del testamento de Elena. Todo está en orden, dijo. Legalmente, Héctor no tiene ningún derecho sobre la casa, el taller ni las cuentas. Lo sé, asentí, pero todavía no ha entendido que ya perdió. Entonces, ¿qué haremos? Esperar, respondí, y cuando crea que todo se calmó, dejaremos que el fuego lo encuentre. Mientras revisábamos los papeles, escuchamos un golpe en la verja. Era Clara, con el rostro demacrado y una carta en la mano. «Esto llegó para usted, don Raimundo», murmuró sin mirarme. Tomé el sobre. Era un aviso judicial. Héctor me estaba demandando, alegando incapacidad mental y reclamando la administración de mis bienes. Sonreí con calma. Tomás apretó los puños. «Es un descaro». «No», respondí. «Es desesperación. Cuando el fuego se queda sin oxígeno, busca aire donde sea». Doblé la carta y la guardé en la caja de madera donde reposaban las cartas de Elena. Ya no dolía. Sabía qué hacer. Las siguientes semanas, el pueblo entero se convirtió en un teatro. Héctor iba de casa en casa diciendo que yo había perdido la cabeza, que Tomás era un impostor. Pero las mentiras se consumen rápido cuando la verdad tiene raíces. Tomás ayudaba a los vecinos con sus coches, arreglaba cerraduras, escuchaba sin juzgar. En pocos días, el taller volvió a tener vida, y el apellido Lázaro volvió a inspirar respeto. Yo permanecía en silencio. Cada día paseaba por el mercado, por el cementerio, por el café de la plaza. Esperaba con la calma de quien sabe que la justicia no llega con ruido, sino con tiempo. Una tarde Clara vino a verme. Ya no quedaba altivez en su voz. No sabía que Héctor llegaría tan lejos, susurró. La miré con serenidad. Claro que lo sabías, hija. Pero fingir no duele menos, ¿verdad? Ella bajó la cabeza y lloró. No la consolé. El arrepentimiento no borra las cenizas, solo las humedece. Una semana después recibí la citación judicial. El juicio sería en 15 días. Tomás preparó los documentos con precisión, pero yo preparé algo más profundo. La verdad. Revisé mis viejos álbumes, las cartas de Elena, las escrituras originales, y lo guardé todo junto a la carta de la demanda. Sabía que el fuego estaba a punto de encenderse una última vez. Las observé sobre la mesa, la citación judicial y la carta de Héctor, y pensé, así se cierra un círculo, con la mentira y la verdad frente a frente. 3 días antes del juicio, Héctor vino a verme. No lo esperaba. Entró sin tocar, como si aún tuviera derecho sobre ese suelo. «Padre», dijo sin mirarme, «aún estás a tiempo de arreglar esto». «¿Arreglar qué?», pregunté con calma. «Dile al juez que estás confundido, que ese hombre te manipuló». «¿Te refieres a Tomás?», asintió. «No existe. Es una trampa», solté una breve risa. «La única trampa aquí, hijo, es la que tú mismo te tendiste». Sus ojos se endurecieron. «Te lo advierto, si pierdo, te arrepentirás». Me levanté despacio, con la serenidad de quien ya ha enterrado su miedo. «Ya me intentaste quemar una vez, Héctor. ¿Qué más podrías quitarme? Tu paz». «Eso no puedes», le respondí con una sonrisa, «porque mi paz nació del fuego que tú encendiste». Salió golpeando la puerta. El aire olía a humo otra vez. El día del juicio llegó. La sala del juzgado de Salamanca estaba llena. El juez, un hombre de cabello blanco que había conocido a Elena, me saludó con respeto. Héctor, impecable en su traje, fingía serenidad, pero sus manos delataban su nerviosismo. Clara, sentada detrás, no podía mirarlo a los ojos. A mi lado, Tomás me dio una palmada en el hombro. «Pase lo que pase, ya ganó don Raimundo», susurró. El juez pidió silencio. Héctor habló primero. Su discurso fue una mezcla de mentiras y dramatismo.
Dijo que yo estaba senil, que Tomás era un estafador, que solo quería proteger el legado familiar. Cuando terminó, fingió una lágrima. Entonces fue mi turno. Me levanté apoyado en mi bastón y miré a todos. Durante 40 años viví en esa casa. Crié a un hijo, amé y soporté más de lo que cualquiera imagina. Saqué la carpeta y la dejé sobre la mesa del juez. Aquí están las escrituras originales a mi nombre y la carta de mi esposa, donde reconoce a su primer hijo, Tomás Ledesma. El murmullo llenó la sala. Y por si alguien duda, continué. Aquí tienen esto. Saqué una fotografía. Elena, Tomás de niño y yo en el taller, sonriendo. Mi esposa no ocultó a su hijo. Lo esperó, lo amó y me pidió protegerlo. Eso he hecho. Héctor se levantó furioso. ¡Mentira! Todo es un montaje. El juez golpeó la mesa. Silencio. Yo no grité, solo lo miré. ¿Sabes, hijo? El fuego que lanzas siempre regresa. Y cuando lo hace, no quema lo que odias, sino lo que más amas. El fallo fue breve y claro. La casa, el taller y las propiedades pasaban legalmente a mi nombre, y por extensión a Tomás Ledesma, como heredero legítimo. Héctor perdió todo. Salí del tribunal despacio, con el bastón en una mano y la calma en la otra. Tomás me alcanzó. ¿Está bien? Perfectamente. El fuego se apagó donde debía. Esa noche, al mirar el cielo despejado desde mi ventana, pensé en Elena, en Tomás, y en cómo el humo del pasado por fin se disipaba. La venganza no siempre destruye. A veces, simplemente devuelve la luz que el fuego robó. Los días posteriores fueron silenciosos. Héctor desapareció de Salamanca. Nadie sabía dónde estaba. Al principio creí que huía por vergüenza, pero comprendí que, a veces, la vida no tarda en ajustar sus propias cuentas. Una mañana, doña Rosa, mi vecina de toda la vida, llamó a la puerta. Traía el rostro serio, con esa mezcla de compasión y curiosidad que solo tienen quienes traen malas noticias. Don Raimundo. ¿Lo encontraron? ¿Dónde? Pregunté, aunque ya lo intuía. En el Hotel del Camino. Dicen que llevaba días sin comer, sin dormir. Bajé la mirada. No sentí odio, solo una tristeza antigua, parecida al cansancio. Al día siguiente fui a verlo. Estaba en el hospital, pálido, con los ojos hundidos y la voz casi extinguida. Cuando me vio entrar, rompió a llorar. «Perdóname, padre. Yo solo quería ser alguien». Me senté a su lado. «Lo eras, hijo, pero te perdiste buscando el fuego en las manos equivocadas». Héctor sollozaba apretando mis dedos. No supe si lloraba por mí o por él mismo. «Lo he perdido todo», dijo. «Todavía te tienes a ti», le respondí, «si decides levantarte». Lo abracé sin rencor. En ese gesto comprendí que mi venganza estaba cumplida. No necesitaba destruirlo. La vida ya lo había hecho por mí. Esa noche regresé a casa y encendí una vela frente a la foto de Elena. La luz oscilaba suave, cálida, como si el pasado respirara conmigo. Pensé en lo lejos que había llegado todo. Un incendio, un secreto y un padre cansado habían tejido su justicia en silencio. Tomás se acercó al patio. «¿Y ahora qué hará, don Raimundo?», preguntó. «Vivir», respondí con una sonrisa tranquila. Por fin, sin miedo al fuego. Miré las estrellas sobre Salamanca y supe que la historia llegaba a su fin. Las llamas ya no eran amenaza, eran memoria, y en cada chispa que danzaba en el aire, juré que ninguna mentira volvería a quemarme. El pueblo había vuelto a su ritmo habitual. Los niños jugaban en la plaza, los vecinos se saludaban como si nada hubiera pasado. Pero yo lo sabía, todo había cambiado. Ya no era el hombre que temía a su hijo, ni el que callaba para evitar conflictos. Era otro, un hombre que había cruzado el fuego y salido de él con el alma intacta.
Desde la ventana observaba el nuevo cartel sobre el taller restaurado. Taller Lázaro en Ledesma. El sol lo hacía brillar, y cada vez que lo leía, sentía que Elena, de algún modo, volvía a sonreír. Su apellido y el de su primer hijo juntos. La historia corregida. Tomás venía cada tarde a verme. Traía pan fresco, flores o simplemente silencio compartido. Mi madre habría estado orgullosa de usted, decía. Y yo de ti, hijo, respondía. Ella te esperaba. Solo necesitaba que alguien encendiera la luz correcta. Una tarde, al ordenar lo poco que había sobrevivido al incendio, encontré una figurita de madera ennegrecida, un colibrí tallado por Elena en nuestros primeros años de casados. Lo limpié con cuidado y lo coloqué sobre el estante. «Hasta tú sobreviviste», susurré. Esa noche me senté frente a la chimenea. La llama danzaba tranquila, sin rabia. El fuego ya no era enemigo. Lo miré largo rato y comprendí. El fuego no destruye por maldad, destruye lo que ya no debe existir. Y en mi vida había limpiado todo lo falso, todo lo enfermo, todo lo podrido. Días después recibí una carta del hospital. Era una notificación. Héctor había sido dado de alta. No sabía si volvería a Salamanca o si se marcharía lejos, pero sentí que debía verlo una última vez. No por rencor, sino por cierre. Fui al pequeño hotel donde se alojaba. El recepcionista me reconoció y con una mezcla de pena y respeto me condujo hasta su habitación. Golpeé la puerta. Al principio no hubo respuesta, pero luego oí su voz, débil y cansada. «Pase». Entré. La habitación olía a humedad y soledad. Héctor estaba sentado junto a la ventana mirando el vacío. Había envejecido 10 años en pocas semanas. «Padre», susurró apenas. «Hola, hijo». Nos quedamos en silencio. No había palabras que pudieran desandar el camino recorrido. Se levantó con torpeza y se arrodilló frente a mí. «No merezco tu perdón». «Quizá», respondí con calma, «pero el perdón no se da por mérito, sino por liberación». Puso su cabeza en mi regazo, y por un instante volví a sentirlo como el niño que una vez dormía en mis brazos. Acaricié su cabello ya canoso y le dije en voz baja: «No guardo odio, Héctor, solo lástima». «¿Lástima?» «Sí, porque gastaste tu vida buscando fuego fuera, cuando el verdadero calor siempre estuvo aquí». Le toqué el pecho, justo en el corazón. «Aquí, hijo, en el tuyo y en el mío». Lloró. Yo no. Mis lágrimas ya habían cumplido su ciclo. Solo lo abracé con la serenidad de quien ya no espera nada. Cuando salí del hotel, el aire era más fresco. Respiré profundo. El pasado quedaba atrás. El fuego por fin se apagaba. Esa noche me senté en el jardín con Tomás. El cielo de invierno sobre Salamanca estaba limpio, lleno de estrellas. Él me sirvió té y me contó que pensaba quedarse en el pueblo. «Hay mucho por hacer», dijo. «Además, no quiero dejarle solo». «No estoy solo, hijo», respondí con una sonrisa tranquila. «Ya aprendí a vivir acompañado de mi propia paz». Él sonrió. «Aún así, me gustaría quedarme». «Entonces quédate. Esta casa siempre tendrá lugar para la familia verdadera». Nos quedamos callados, escuchando los grillos. El aire olía a tierra húmeda y esperanza. Por primera vez en años, no sentí culpa ni dolor, solo gratitud. Al amanecer, llevé flores frescas al cementerio. «Lo logré, Elena», dije frente a su tumba. Todo volvió a su lugar. El viento sopló suave y las flores se movieron como si me respondieran. Nuestro hijo volvió, el verdadero, y el otro al fin entendió. Pensé en todas las madres y los padres que callan, en los que perdonan sin ser perdonados. Sentí que mi historia ya no era solo mía, sino de todos ellos. Esa noche encendí por última vez la chimenea. La llama iluminó las paredes recién pintadas, los retratos limpios, la mesa con pan y café.
Tomás silbaba en el taller la vieja canción que Elena solía tararear. El fuego crepitó suave. Me recosté en la mecedora y murmuré: nada se pierde en el fuego si el corazón sigue ardiendo. Ardiendo con verdad, cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo descansé. A veces la vida nos quema para enseñarnos a renacer. Yo creí que el fuego era mi castigo, pero en realidad fue mi maestro. Me mostró quién era, quién debía quedarse y quién debía irse. Y aunque dolió, me dejó más vivo que nunca. Comprendí que las cenizas no son el final, sino el principio de algo más limpio, más verdadero. He llegado al final de esta historia y quiero hablarte directamente, de persona a persona. Si algo aprendí en este camino, es que no hay edad para levantarse, no hay fuego lo bastante fuerte que pueda apagar el alma de quien aún tiene verdad por decir. Yo, Raimundo Lázaro, pasé por la traición, la soledad y el dolor más profundo que puede sentir un padre, pero también descubrí que la vida siempre ofrece segundas oportunidades. Solo hay que atreverse a tomarlas. Quiero invitarte a que no mires mi historia solo como una tragedia, sino como un recordatorio de que todos podemos renacer de nuestras propias cenizas. El fuego me quitó una casa, me arrebató la confianza, pero me devolvió algo más grande: la paz interior. No luches por mantener lo que te destruye, lucha por recuperar lo que te hace ser tú. A veces, para salvarnos, tenemos que dejar que todo arda. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, dale me gusta al video y deja tu comentario contándome desde qué ciudad de España me estás escuchando. Tu apoyo no solo mantiene viva esta comunidad, también da fuerza a las voces que, como la mía, quieren seguir contando historias de dignidad, de fe y de esperanza. Recuerda esto: la edad no marca el final, marca el momento de comprender lo que realmente importa. No tengas miedo de decir basta, de soltar, de volver a empezar. El fuego no siempre destruye. A veces limpia el camino para que puedas ver con claridad lo que siempre estuvo frente a ti: tu valor. Gracias por acompañarme, por escuchar y por sentir conmigo. Y si alguna vez la vida te quema, recuerda, lo haces solo para enseñarte a brillar.